petróleo y que va a ser muy difícil cambiarlo, salvo que hagamos desarrollos tecnológicos muy fuertes en materia de autos eléctricos. Vamos a tener un problema en que todavía el consumo va a ser del 80%, podría bajar al 65%. Entonces, en ese plano es que uno se pregunta qué pasos dar, y la exigencia de rebaja de la emisión de carbono para poder asegurar que la meta mundial de que no suba más de 2% en 2020-2030 en la temperatura del planeta, todavía requeriría desarrollos tecnológicos, de mejoramiento de rendimientos, de eficiencia energética mucho mayor que lo que tenemos hoy día. Hay hipótesis de cómo expandir la oferta, pero aquí uno deduce materias que son relevantes para nosotros. Y en ese sentido, todo lo que signifique una estructura, una materia energética que haga contención de carbono es clave, dada todas estas restricciones que se aprecian, para que podamos mantener nuestra exportación. La huella de carbono va a ser una limitante y se va a medir en cada uno de los productos que nosotros enviemos, y por lo tanto, poner el máximo de esfuerzo nuevo en el desarrollo de energías renovables pasa a ser clave desde la mirada que está puesta acá y de las cifras que se proyectan hacia adelante. Y en ese plano, entonces, hay un conjunto de materias que uno podría señalar que van desde la creación, que está planteada una comisión reciente chilena, de una agencia de eficiencia eléctrica energética en Chile, que nosotros podemos hacerlo y vamos a tener que hacer un esfuerzo bastante más grande. Buscar la instalación de plantas y mantenernos lo más a la cabeza posible de energía solar por el norte de Chile y las posibilidades que tenemos allí. No abandonar los estudios de energía nuclear, yo sé que en eso hay una discusión, pero las proyecciones que hacen dos estudios, que son el de Exxon al 2040 y de Shell al 2030, que cruzándolos con lo que acabo de decir, señalan entonces la necesidad de un conjunto de operaciones que nosotros podríamos partir. Incluso, aunque parezca un poquito ilusorio, ¿por qué Chile no puede meterse más fuerte en lo que es autos eléctricos o piezas y parte de autos eléctricos, que va a ser una tendencia muy fuerte hacia adelante y que puede implicar demandas importantes en materia de cobre para nuestro desarrollo? Y en lo mismo, la necesidad de que haya un Estado más activo para corregir estas situaciones. En esta materia, el 2010 se terminó un estudio en Chile que definió 5 áreas estratégicas de especialización: la minería, la agricultura, la acuicultura, el turismo de intereses especiales y todo lo que es tecnologías de servicios, que son transversales. Y se planteó la tesis de los clústeres, o racimos, que en torno al sector minero se desarrolla un conjunto de actividades de pequeña y mediana empresa con investigación tecnológica. Yo me temo que esto lo estemos abandonando. Las cifras que he visto en el último tiempo están alejándonos de eso, y si eso es así, estamos en un problema mayor, que vamos a depender solamente del mercado, que se va a ir a grandes transnacionales de la minería o energía, que va a venir por el costo altísimo que tenemos acá, y no hay una visión de Estado de cuáles son los sectores que nosotros tenemos que empujar, y por lo tanto en estos sectores que he mencionado podemos dar un salto importante. En materia energéticas da para una exposición, ahí hay trabajos hechos ya, pero creo que nosotros podemos y tenemos la obligación de tener una visión más clara en materia energética. Es el problema más importante que tenemos para mantener los ritmos de crecimiento. La crisis energética del 2015, como está planteado hoy día, no le vemos salida, y por lo tanto esto va a requerir de esfuerzos que al final terminan siendo puras plantas de carbón que uno las instala de un día a otro para hacer esta tarea mejor. En consecuencia, en este plan, la idea de una planta solar en Atacama, la idea de la reforma constitucional del agua que dejamos planteado, yo logré mismo sacarla de 2 comisiones de la Cámara de Diputados, en la comisión del diputado Carlos Averga, en la comisión de Agricultura y en la de Constitución, y después con el cambio de gobierno se quedó paralizado. Yo tengo el convencimiento de que así como Chile vendió la Endesa con todos los derechos de agua a la empresa extranjera, nosotros, si queremos hacer, son los derechos no consultivos del agua. Si nosotros mañana queremos tomar la decisión de hacer una planta hidroeléctrica en un determinado lugar y Chile no tiene los derechos de agua, no puede hacerlo. Por lo tanto, así como entregamos gratis, esta es mi planteamiento, los derechos de agua para su uso, en condiciones de algo que afecte a la seguridad nacional, tiene que haber algún mecanismo legal que permita caducar derechos. Hoy día no lo tenemos. Y de hecho, el senador Tuma se acuerda cuando salió el tema y se discutió el tema de la nueva ley de agua que se aprobó en 2005, se dijo, bueno, hay gente que tiene derechos y no paga patentes. Se puso la patente.
Pero si después no paga las patentes, como si hay una urgencia se caduca, se fue al Tribunal Constitucional, no se puede. De ahí entonces surgió la idea de que el concepto de que el agua sea un bien nacional de uso público tiene que estar en la Constitución, no basta con tener el Código de Agua. Aquí hay un problema, como tantos otros, de los que he mencionado en materia de huella de carbono y huella de agua. Yo solamente quiero decirles como ilustración, que es bien impactante además, las cifras de agua. Cuando uno dice, mire, Chile exporta agua, nuestra estructura productiva exporta agua. Y entonces ustedes, si se van a una página web que se llama footprint.org, que un grupo holandés está desarrollando antecedentes de cuánto consumo de agua hay, y llega a las siguientes lecturas. Una copa de vino de 125 mililitros tiene 120 litros de agua para llegar hasta ahí. Una manzana, 70 litros de agua para producirla. Una hoja de papel de 80 gramos, 10 litros de agua. Una taza de café, 140 litros de agua. Ahí donde ya se pasó una hamburguesa, son 2.400 litros de agua. O sea, abastecer de agua al animal y abastecer del pasto para que pueda llegar a tener aquello. Entonces, esto se llama water footprint, huella de agua, es uno de los puntos más importantes que están en discusión y que tienen que verse a continuación. La expansión de la demanda china e india, y ahí están los datos que mencionaba antes, podemos adentrarnos más, nos plantea el desafío de cómo Chile puede abastecer a esos países. Y cuando uno toma, por ejemplo, el consumo de proteínas, llega a la conclusión de que las proteínas marinas que están en los conceptos, en las formas de consumo de japoneses y chinos, no tenemos capacidad de reaccionar con capacidad productiva de acuicultura en la cantidad que necesitaríamos. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor de organización. Tenemos solo el salmón, que nos resultó bien, pero vimos ahora recién el desastre de Lisa, y cómo no había una capacidad pública de coordinación entre el sector privado y el sector público para prevenir. Allí entonces también en desarrollo biotecnológico, en el desarrollo de embalses de agua, superficies de agua, para que Chile sea una potencia agroalimentaria, esta es una apuesta fundamental. A largo plazo, requiere un esfuerzo todavía mayor, pero esa decisión que tomamos en un momento se corrobora y va de la mano con el tema más fuerte, que es la demanda mundial en esta materia, y el tema del agua como un área de escasez. Las cifras que estoy mirando de acuíferos y declinación de los acuíferos, no solo en Chile, en China, India, Sudáfrica, en Arabia Saudita, ha llevado, como ustedes saben, a compras masivas de tierras en Brasil y en Argentina y en África, que llevaron a los dos países, Brasil y Argentina, a levantar proyectos de ley para prohibir la compra de tierra. Porque estos países que he mencionado estaban comprando tierras, porque de repente se plantean a mirar a 10, 20 años la necesidad de satisfacer a sus poblaciones con alimentación. Entonces Chile tiene que tener una estrategia mucho más potente, consciente de estos temas y ser una potencia agroalimentaria, regular el agua, regular la energía, tener capacidades de avance en materia de eficiencia energética, como lo hemos señalado hasta aquí. El otro punto crucial, que ha sido un debate nacional muy grande, es la educación. Solamente quiero poner algunas cifras. Nosotros estamos en el orden del 45% de los muchachos entre 18 y 25 años en educación superior. Y el salto fue muy grande en los últimos años. Los coreanos, que se plantearon este tema con mucha más fuerza para tener capacidad técnica y ahora entrar a lo que llaman la economía del crecimiento verde, tienen hoy día cifras del orden del 80%. Entonces, ¿cuál es la meta chilena? Podemos llegar en 2020 al 80% de nuestros jóvenes con alguna forma de educación superior, incluyendo carreras de 2 años, 3 años. En materia preescolar, lo mismo, los países más desarrollados tienen una cobertura mucho mayor que la nuestra. Podemos ponernos como meta al 2020 el 80% de cobertura de la educación preescolar y ojalá o el 100% o el 60% más pobre. Yo creo que sí. Lo mismo reforzamiento de la formación técnica, de la formación digital y el uso de capacidad digital en materia de educación, y lo que es obvio, que lo hemos hecho, yo en la educación lo empujé cuando pude, que fue el programa El Inglés Abre Puertas, pero el tema del manejo de idiomas es absolutamente crucial también como una tarea de lo que va a venir para el futuro de Chile. Yo, bueno, ya me he pasado el tiempo, pero quiero mencionarles algunos titulares en esta visión del futuro en materia de estrategia de expansión. Y no me cabe duda que el tema de América Latina va a jugar un rol completamente distinto. En esta estructura mundial que estamos viendo, las regiones se van a articular de otras formas. No está claro cómo este sistema multipolar
en que Estados Unidos no tiene la capacidad hegemónica de poner el orden, que está creado el grupo de los 20, que se va a tener que hacer cambios en las Naciones Unidas, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, esta nueva estructura mundial. No sabemos cómo, nosotros somos muy chiquititos, tenemos que construir alianzas, pero y eso supone un rol y una política latinoamericana chilena mucho más fuerte. En términos de mercado, en términos que ha crecido mucho, quiero decirles, lo que es las inversiones chilenas en el exterior y lo que se llaman las multilatinas. Estas empresas están creciendo bastante rápido, las brasileras acá, en fin, Brasil va a jugar un papel muy importante, y nosotros, si queremos realmente cumplir un rol de articulación como país plataforma entre la América del Sur y lo que es el Asia a través del Pacífico, estrategia que hemos venido definiendo pero que le falta potencia todavía, tenemos que pensar que tenemos 600 millones de habitantes en América Latina en el 2020, 400 millones ya en América del Sur, y es la región, fíjense ustedes, con el menor porcentaje de comercio intrarregional. Mientras el Asia y la Unión Europea tienen 50% de su comercio internacional es intrarregional, en América Latina 20%. O sea, las posibilidades de expansión. Y si nosotros vemos un mundo en que Estados Unidos y la Unión Europea se contienen y va a tener crecimiento bastante más lento, vemos la expansión de Brasil, esto nos lleva a un rediseño también de nuestra política internacional que da para otra discusión bastante mayor, que no mencionar además de este otro tema crucial para el futuro, la ciudad. Hay un estudio, también se lo recomiendo, que se llama el desarrollo Urban World, el mapa y el poder de las ciudades, que salió en 2011. Y lo que plantea es que mientras en la discusión del desarrollo económico hace un tiempo planteábamos que las regiones eran polos de desarrollo, ¿se acuerdan que hablábamos de Concepción como un polo de desarrollo, como región? Hoy la ciudad es el polo de desarrollo. Por el grado de urbanización y la concentración de gente y la atracción del factor principal de crecimiento, que es el capital humano, es en la ciudad donde se produce esa atracción, es en la ciudad donde se producen los servicios financieros, los servicios tecnológicos, las condiciones de vida, de educación. Y entonces lo que están proyectando es que de las 600 ciudades más grandes del mundo van a aportar el año 2025, según este estudio que les menciono, el 60% del aumento del Producto Mundial. El 60% del Producto Mundial, del aumento de aquí al 2025, provendría de 600 ciudades. Bueno, muchas en China que se están creando nuevas. Las de América Latina son muy pocas. Pero allí se plantea toda una estrategia de cómo ustedes hacen de la ciudad un lugar potente, no solo por la productividad, por la calidad de vida, por el desarrollo de bienes públicos, por el espacio donde vamos a crear igualdad. De manera que el desarrollo de la ciudad, y aquí la discusión con los urbanistas es fundamental, porque no es un tema arquitectónico, es un tema social y político. La sociedad se refleja en la ciudad. Nosotros tenemos que apuntar, por lo tanto, a un desarrollo de las ciudades nuestras completamente distinto, no solo para mejorar y parar la cancha en la calidad de los servicios que ofrecemos, sino también tener los beneficios de aglomeración, capacidad de atracción de profesionales especializados, de inversiones, para hacer de nuestras ciudades un foco importante. A la población mundial, la chilena está disminuyendo. ¿Cuántos nacimientos hay hoy día en Chile? 250.000. Esto está incluyendo la educación. Nosotros teníamos hace 20 años, había en cada nivel de escolar 330.000, 340.000 niños, ahora están en 250.000. ¿Cuántas muertes hay al año en Chile? Del orden de 80.000, 70.000, 80.000. O sea, nosotros estamos creciendo al 1% de la población. Y luego vamos a entrar a ciclos en los cuales se nos va a estabilizar la población, salvo el tema de la discusión de migraciones. Pero lo que está demostrado es que esto no va a significar una contención de las ciudades en su expansión, porque por el cambio de la estructura familiar, la familia es más chica. O se van antes de la casa. Entonces hay más familias, aunque haya menos población o igual población. Y cada familia, hoy día, el desarrollo económico se expresa porque cada familia quiere más espacio. Y por lo tanto el tamaño de la habitación va creciendo. Y eso impacta también el desarrollo de las ciudades. De manera que el tema de la ciudad es absolutamente fundamental. Yo sé que hay discusiones insuficientes y lo he planteado en algunas discusiones que hemos tenido con urbanistas chilenos, la necesidad de que nosotros vayamos a una proyección 2030, un nuevo plan 2030 de la ciudad.
Porque eso contiene, primero, el mejoramiento de los servicios para que sea un foco de atracción y de productividad. Pero más que eso, el desarrollo de un plan de inversión masivo. Si ustedes piensan todo lo que tiene que hacerse en aguas lluvias, lo que se ha hecho en estadios, lo que se ha hecho en carreteras, lo que se hace en autopistas y en una cantidad de otras materias, es una fuente de crecimiento importante por inversión pública. Pero además hay un punto clave en todo lo que significa áreas verdes, servicios de educación y salud, transporte público como una cuestión fundamental, el ataque a la desigualdad con más culturas, más parques, zonificación, el desarrollo de internet en las ciudades, que hace entonces que este tema de la ciudad, mirado para el 2030, es a mi juicio fundamental. Por cierto, en infraestructura, hay mucho que decir, pero solamente para darles 2 o 3 ejemplos. Nosotros hemos terminado unas conversaciones con Argentina para hacer el túnel de baja altura, que son, yo creo que va a costar como 4.000 o 5.000 millones de dólares por lo menos, un túnel que va a tener a lo menos 40 kilómetros de largo como túnel ferroviario. Pero si nosotros queremos jugar el papel de articuladores de la América del Sur con el Asia, la infraestructura pasa a ser crucial. En América Latina está muy poco desarrollada. Y nosotros allí tenemos el corredor bioceánico desde Arica, Iquique hasta Santos, Brasil, que va a estar pavimentado entero de unos 2 años más, falta una parte en Bolivia. O sea, hacemos este túnel más otros que estamos viendo. Luego viene la discusión de dónde va a estar lo que se llama el hub, o el gran centro portuario de la Pacífico Sur en los próximos 20 años. ¿Dónde va a estar? Hoy día acabo de ver las cifras que Callao movió más que Valparaíso y San Antonio. Ahí hay una discusión importante si va a ser el Callao, va a ser Chile. ¿Qué estamos haciendo? Basta con dejar que cada una, en esta ley de concesiones, cada privado haga lo que crea conveniente, o tenemos que tener una visión estratégica de cómo desarrollamos la política portuaria de Chile. No hay una institución en Chile que tenga el manejo de la política portuaria. Yo conseguí, la presidenta firmó en su momento un decreto que constituía la Comisión de Política Portuaria, que lo plantearon incluso los trabajadores portuarios, en el Ministerio de Transporte, donde debiera estar la Dirección de Pesca, los trabajadores portuarios, las empresas, la Emporchi, el Ministerio de Obras Públicas. En fin, está disperso y no tenemos una política en esa materia. Hay necesidades institucionales de gran importancia para seguir adelante. Y voy terminando con 2 observaciones principales. Entre las grandes tendencias mundiales hay 2 que quiero apuntar que van a ser mucho más fuertes. Uno, el avance en materia de tendencias a favor de una mayor democratización, el respeto de los derechos de las personas. Y esto tiene mucho que ver con 3 factores: la educación, el desarrollo de clases medias con menos inseguridad y con más expectativas, y las tecnologías de comunicación, que son revolucionarias. A mí me ha tocado este año estar 3 veces en Egipto, que fui invitado después de la caída de Mubarak para ver cómo la transición chilena podemos conversar. Conversé con dirigentes políticos egipcios sobre esta materia, estuve la última vez recién ahora para observar las elecciones, y estamos viendo de qué otra manera poder colaborar en las experiencias que hemos tenido en América Latina y en otras partes. Pero esta es una tendencia mundial que hace que la fuerza de demanda va a sobrepasar con creces la capacidad institucional. Y por lo tanto, nuestra preocupación, no solo chilena, mundial, es cómo adecuamos las instituciones chilenas para tener una capacidad de respuesta, de participación, de espacios ciudadanos que hoy día no tenemos. Algunos hemos planteado, yo soy partidario de pensar una nueva constitución en democracia, pero es una materia que requiere de un pacto social nuevo, de una visión social nueva que es clave para el avance, y sin duda alguna ya ha sido planteado acá, y todos ustedes tienen una opinión. Yo creo que necesitamos un sistema electoral que legitime el sistema político. Aquí la descalificación a la política y a los políticos no tiene que ver con las personas, pero la gente lo confunde con las personas, y es un problema de falta de legitimidad, y tenemos que hacer un esfuerzo mayor en ese terreno. Y la segunda gran demanda, que es mundial igual, es la demanda por mayor igualdad. Hay conocimiento, hay transparencia, el conocimiento de los ingresos, los diferenciales de ingresos son muy fuertes. Hay un libro que también les recomiendo, que supongo que el presidente Lagos se los puede haber mencionado, por lo menos algunas de las cifras que él muestra salen de ahí, se llama The Spirit Level, el nivel del espíritu, de 2 médicos, Wilkinson y Pickett, salió en 2009, y tiene de los mejores antecedentes que yo he visto para correlacionar desigualdad o igualdad con mortalidad, calidad de vida,
violencia en la ciudad, en el país, protección del medio ambiente. O sea, hay una relación crecientemente comprobada entre los países con más inclusión, con más igualdad y los rendimientos en la calidad de vida para enfrentar problemas globales también. Estas son materias que vienen y por eso se ha planteado para hacer esta tarea la reforma tributaria. Hay que hacer un estudio más a fondo, pero obviamente Chile tiene que hacer un esfuerzo mayor para proveer a su ciudadanía de una cancha nivelada, con más bienes públicos, para enfrentar los desafíos que he señalado aquí. Los estudios sobre felicidad, hay un inglés que se llama Francis Leyer, que les recomiendo también si quieren leerlo, que tiene una serie de estudios en que analizan de qué depende la satisfacción de los ciudadanos. Y lo que está demostrado es que pasado un cierto nivel de ingreso, no sigue creciendo la satisfacción a medida que crece el ingreso. Se estabiliza, depende de otras cosas. Entre las cosas que relatan, una es la participación. Cantones suizos con igual nivel de ingreso, con más participación, la gente revela más satisfacción que menos. Y la desigualdad, que la gente no depende solo de cuánto gano yo, sino cuánto está ganando el otro. Las sociedades con más desigualdad generan más tensión y generan menos satisfacción. Y estos estudios están, y por lo tanto este tema que estoy planteando tiene implicaciones no solo financieras, sino en las formas de convivir, de talento, para poder avanzar. Y termino con lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender a pensar, de lo que yo he visto de los países desarrollados que tienen equipos, a saber pensar en futuro. No es fácil, uno tiende siempre a pensar en la coyuntura, en lo inmediato. Pero hay métodos para mirar. Chile no tiene hábito, tampoco en América Latina. Hay metodologías para análisis de escenarios, análisis de grandes tendencias. Hay formas de analizar la incertidumbre y de trabajar con incertidumbre. Esto se trata de cuestiones muy inciertas. Por eso que la gente que está dedicada a esto siempre juega con la frase de un conocido trainer norteamericano que se llama Yogi Berra, si me han escuchado la frase 20 veces, que preguntado sobre el futuro dice: es muy difícil hacer predicciones, pero mucho más difícil si son predicciones sobre el futuro. Entonces el tipo lo que está diciendo efectivamente que en estas materias lo que se trata básicamente es de detectar lo que se llaman los drivers en toda la literatura que se está avanzando más, o las grandes tendencias, y ver si se pueden acordar. Por eso estos 3 o 4 estudios que mencioné en el 2030 que van a salir este año hay que estar encima de ellos. Los países más desarrollados lo tienen, Estados Unidos obviamente lo tiene, porque está jugando un papel global y tiene que saber qué está ocurriendo como tendencias globales, pero los más chicos también, para poder adaptarse mejor. Nosotros no tenemos ninguno, y lo que yo termino diciendo es que tenemos que crear en Chile espacios de reflexión sistemáticos. Chile debe crear una unidad de planificación estratégica en el gobierno, que no la tiene. Nosotros tenemos que ser capaces de seguir las tendencias globales. Tenemos que ser capaces de proyectar y definir estrategias y coordinar todas las fuerzas nacionales para ir en una cierta dirección. Esto significa un nuevo papel del Estado. ¿Cómo estructurarlo? ¿Cómo darle forma institucional? ¿Cómo involucrar a las universidades? ¿Cómo involucrar a las empresas? ¿Cómo involucrar al gobierno? Es una tarea de interés nacional. Y es por eso entonces que valoro tanto esta reunión y esta invitación que se me ha hecho, y me excuso por haberme extendido más de la cuenta. Muchas gracias. No felicité, pero lo acepto después de a mis colegas, ex colega senador y diputado, al presidente de la Corte Suprema. Mucho éxito. Gracias por venir. Y a todos ustedes, muchas gracias nuevamente. Bien, muchas gracias, don Sergio Guitar, por la exposición realizada. Ahora quiero invitarlos a quienes tengan preguntas que hacer. No sé si van a circulado papelitos para la pregunta. A quienes deseen hacerlo. Están recogiendo la pregunta. Mientras tanto, se hace el procedimiento de recolección de las preguntas que ustedes puedan tener. Solamente intentar, al menos, no sé, de forma muy somera, destacar algunos puntos que Sergio Guitar ha desarrollado, no en extenso, pero sí colocando el énfasis en cada uno de ellos. Lo primero, quizás empezando de atrás para adelante, si me permiten, es la idea
idea de que el futuro, si bien es cierto, no se puede proyectar, una vez que se piensa, sí se puede construir parte de él. Y esa construcción supone no solamente preguntarse por lo que hay que hacer, sino que primero que nada ver qué es lo que se está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno y en este caso a nivel mundial. Si alguien tiene preguntas, por favor, levante la mano. Acá están, ahí atrás parece que... De tal forma de que mirando el entorno, mirando lo que sucede a nivel mundial, pero mirándolo no solamente desde un punto de vista poético, sino que mirándolo con el dato duro de lo que ha significado el esfuerzo de sus países para poder avanzar a lo que se puede lograr. Los ejemplos que nos ha colocado Sergio Vital tienen que ver con la comparación de varios países asiáticos. Para ver qué es lo que han hecho esos países asiáticos y en la práctica preguntarse qué es lo que está haciendo Chile. Quedan, sin lugar a dudas, está el tema del cambio de economía mundial, están los cambios demográficos, el desarrollo de recursos naturales, la implicancia del cambio climático, los procesos tecnológicos, la gobernanza nacional, internacional, incluso regional, el tema de la igualdad y el rol del Estado, donde cada uno de ellos fue tomando los drivers, los ejes motores que van a mover o deberían mover justamente el pensamiento en nuestro país, y donde el rol del Estado aparece como elemento crucial, definir claramente nuestra estructura productiva, no en una mirada retrógrada o de retrospectiva, sino que en una mirada de instalación respecto a las nuevas tendencias a nivel mundial. Hay que necesariamente considerar a la gente, a la clase media, los nuevos factores que van marcando los procesos productivos, y en ese sentido darse cuenta que el tema de energía, agua, deforestación, alimentos, más migraciones y una serie de otros factores empiezan a generar cambios importantes, sobre todo si son capaces de poder construirse desde hoy día. Uno de los temas que quizás quedan en evidencia es la necesidad de que el Estado siempre tenga la conducción de los procesos de construcción del futuro, ahí tengan la capacidad de poder orientar justamente ese quehacer. Y en esa perspectiva, el manejo que el Estado haga de los activos estratégicos, el ejemplo que colocaba don Sergio Vital era el tema del agua, es fundamental, aun cuando eso implique cambios en la Constitución o que implique modificaciones, pero que le den justamente al Estado la capacidad de tener el control para poder definir qué es lo que se puede y se debe hacer. Finalmente, las últimas dos tendencias tienen que ver con el avance en favor de una mejor democracia, una calidad de democracia que sea inclusiva, que sea participativa y que responda a las expectativas ciudadanas, y por supuesto una mayor igualdad en torno a lo que eso implica y supone. Tenemos algunas preguntas para poder pasar a nuestro expositor. Quizá la primera pregunta, y me voy a permitir hacer una ampliación de ella, es, dado todas las características y condiciones que usted ha planteado en torno a lo que Chile esperaría en el año 2030, ¿es prudente pensar o identificar con qué sectores o con qué países Chile debiera pensar en asociarse, pensando particularmente en lo que se refiere a los países limítrofes, por ejemplo? Pensando siempre en el 2030 para no caer en nuestro debate que lo tenemos casi claramente encima. ¿Cuál es la diferencia hoy día y estoy reinterpretando una consulta, cuál es la diferencia hoy día de mirar a Asia y no mirar a Europa? Normalmente todo nuestro desarrollo ha estado planteado en Inglaterra, Alemania, Francia, para qué decir desde el punto de vista político. ¿Por qué hoy día no miramos a Europa y sí deberíamos mirar cuando pensamos en Chile 2030 en todo eso? Y finalmente, diría, lo que hoy día tenemos no permite realmente, digamos, cumplir con la expectativa de la ciudadanía en términos de lo que significa, o sea, el problema en términos de complejidad de la AFP o el tema de la estructura, lo que significa, por ejemplo, recuperar ferrocarriles en el año 2030. Son prácticamente pocas preguntas, pero darían para un seminario por sí solas cada una de ellas con toda seguridad. ¿Sí? Brevemente, sobre las alianzas internacionales. Esta es una discusión en curso a nivel mundial. Si ustedes observan, por ejemplo,
creo que es un caso digno de analizarse, el enfoque del presidente de Estados Unidos, Obama. Él trae un giro a la política internacional. Yo lo he estado siguiendo de cerca para comparar con el gobierno anterior, y después cuando hace sus viajes a distintos países, especialmente en la India, ahora en la zona de Australia, cuando hace su planteamiento en Egipto respecto del mundo musulmán. Es un concepto de que Estados Unidos tiene que estructurar alianzas variables por tema, en que ya no tiene la capacidad de instalarse y regular el conjunto. Segundo, de que la fuerza militar, el hard power, no es la base del orden mundial hoy día, imposible, ni puede financiar lo que significaría mantener esa capacidad. Piensen ustedes que hoy día Estados Unidos solo gasta más en armas, o sea, en el presupuesto de defensa, que todo el resto del mundo, y con una deuda como la que tiene. Y entonces hay ya el inicio de toda una discusión de cómo se articulan alianzas variables según los temas, pero creando espacios como el Grupo de los 20, que da paso a lo que era el Grupo de los 7 y el Grupo de los 8, para concitar intereses y poder estructurar una forma de gobernanza global que se tome más en cuenta la contribución de los distintos países. Entonces, la pregunta es, en ese cuadro, Chile, ¿cómo se mueve? Y tenemos una serie de déficits que tenemos que corregir. Uno, yo creo que es un déficit de América Latina y de América del Sur, por las circunstancias económicas, pero también por las políticas. Nosotros tenemos que enfatizar y sostener en nuestra proyección mundial nuestra pertenencia a la región. Cuando ustedes incluso ven la prensa internacional, Chile no aparece hoy día, y aparece cada vez menos, y apareció hoy día en el Financial Times sobre un tema bastante crítico, no sé si lo han visto, el artículo de hoy, muy duro respecto a estos cambios de las palabras dictadura por régimen democrático. No está en la prensa. A mí me ha llamado la atención, un país pequeño necesita tener alianzas, pero ¿cuándo sale? Sale cuando es destacable su posición en el concierto latinoamericano, porque tiene una contribución a la región, en la región, desde la región. Por eso creo que estratégicamente para nosotros es fundamental. Y en ese sentido tenemos que hacer un debate mucho más riguroso del tema de Brasil. Porque aquí no es un problema simple. Brasil es la locomotora, y en los intereses estratégicos nuestros la relación con Brasil es muy importante. Incluso para un área que debiéramos explorar más, que es África. Las posibilidades de entrar al África van a pasar también por la forma en que nos relacionamos con Brasil, que tiene hacia el África una postura mucho más potente y es una de sus áreas de expansión. Lo mismo con México, Argentina y Brasil, el tema del Grupo de los 20, son ellos tres los únicos latinoamericanos, pero nosotros deberíamos empujar que todos los latinoamericanos se junten, de manera que cuando yo exprese una opinión en el Grupo de los 20, que va a estar funcionando cada vez más y articulando, juegue un papel importante allí. Arco del Pacífico y Pacífico, y APEC, es otro eje fundamental. Eso va a significar otro tipo de alianza con América del Sur, pero también con los países del Asia, para el desarrollo de esa zona. Y luego tenemos la debilidad de que Chile casi no tiene representación diplomática en África. Tenemos embajada en dos países, y después en lo que es Europa Central y el mundo musulmán no existimos. Y si uno está pensando en alianzas futuras, tiene que ser también un rediseño de dónde posiciona sus fuerzas. Cuando yo escucho a los embajadores que dicen tenemos 2 funcionarios en la India y tenemos como 8 en Uruguay, claro, también está representando lo que era el mundo de antes, ¿no? Lo que es el mundo del futuro. Entonces, tenemos que pensar, pero van a ser alianzas móviles, pero el eje tiene que estar centrado en América Latina y en un giro y una mirada hacia el Pacífico para jugar ese rol. Los países vecinos del norte a mí me parecen fundamentales. Estábamos en la mañana discutiendo sobre la presentación de un libro sobre La Haya y tuve que hacer una intervención ahí sobre lo que considero que debe ser el planteamiento chileno post La Haya. En mi libro último, que se llama Chile, Bolivia, Perú, que